Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Abraham. Este, Me dedico al arte, pintar, escribir, plantar árboles. Este, y hoy estoy aquí para, pues voy a decir, cumplir una misma, que es compartir Torah. De inicio, voy a compartirles una síntesis simple, bastante corta, sobre lo que yo he aprendido. Tengo 15 años estudiando esto y muchas otras cosas. No sé en qué información hayan recibido hasta ahorita. Voy a tratar de hacer una síntesis conceptual de lo que les quiero compartir. Baruch Hashem, con ayuda del cielo, podamos integrarnos y crear un buen grupo de estudio. De inicio, tienen la libertad de preguntar lo que sea. Eh, si es en el contexto que estamos hablando, pues mejor, ¿verdad? Pero de lo que sea. Yo no tengo límites en ese sentido. Eh, es importante aclarar también que yo no soy maestro. Si quieren, soy facilitador o hoy me tocó hablar, pero pues son maestros algo más complicado. Les intercambio o les comparto la información que he recibido, Baruch Hashem, y le podamos sacar provecho y crecer. Entonces, para mí, como artista, yo firmo mi obra. Y para mí, Hashem firma sus obras también. Y su creación tiene sus firmas. Entonces la Cábala o los sabios de la Cábala intentan, o lo ha logrado más bien, nos han dejado instrucciones de cómo podemos entender la instrucción, que es la Torah, a través de la Cábala. Perfecto. Entonces, dentro de ¿hay alguien con el micrófono prendido? Avanzado de ellos, de los judíos. Y ¿Mande? Listo, sí, alguien tenía el micrófono abierto, Abraham, pero ya está listo. Ah, ok, ok, pensé que estaba preguntando algo. Ok, entonces, por esta vez, en general, yo trabajo de esta forma. Yo hago mi chamba en toda la semana, pregunto, investigo, me contesto, hago síntesis y al final hago un PDF para agarrarlo de guía. Hay algunos conceptos que son bastante complejos, hay mucho dato técnico, entonces sí requiero tener por escrito. Entonces, este asunto de cómo Hashem firma su obra, los Mekobalim no lo han descrito a base de ciertos mapas, de ciertas palabras y de ciertas técnicas. Entonces, me di a la tarea de hacer una síntesis de cómo el Arizal nos dejó esa huella. Y nos dice que para revelar la firma de Dios, la Cábala emplea modelos y paradigmas que nos ayudan a ver patrones y correspondencias dentro de la multiplicidad de este mundo y la unidad divina subyacente que une toda pluralidad. Este va a ser uno de los principales retos en el sentido de comprender, ya no digamos entender, sino comprender cuál es esta línea, este conocimiento, eh, porque lo que más nos confunde es precisamente la pluralidad, pluralidad. O sea, cómo es que todo es múltiple, pero al mismo tiempo es uno. Y esa línea, si la logramos, o sea, de vivir en el caos, de la multiplicidad, si logramos hacerlo uno, entonces estamos en paz. Ese es nuestro trabajo aquí, en este mundo, de acuerdo a la Cábala. Entonces, aunque el uso de modelos para revelar conceptos y correspondencias se han empleado desde la transmisión inicial de la Cábala, fue precisamente el Arizal, Rabbi Isaac Luria, un gran cabalista de Sefard del siglo XVI, quien lo convirtió en piedra angular de sus enseñanzas y que hasta la fecha nosotros intentamos ir. Esto ha sido, al menos en mi experiencia, creo yo que la mayoría también, a través de la línea del Hasidut, una corriente del judaísmo que el Baal Shem Tov y su nieto, me parece, el Admor Zaken, Rabbi Salman de Liadi, desarrollaron. Y hasta la fecha, pues, han
permanecido firmes y yo creo que les agradecemos mucho porque ellos son los quienes primero tradujeron los libros que ahora podemos estudiar. Porque antes no había, se los digo, y hace muy poco no había libros. Entonces, dentro de lo básico, el significado de la palabra cábala casi siempre se ha considerado que es recibir. Sin embargo, yo encontré una traducción diferente con el rap Dover Pinson, donde nos dice que cábala en realidad significa paralelo o paralelismos o correspondencias. Una de las cosas que yo me preguntaba era cómo los sabios llegaban a conclusiones tan exactas, tan perfectas, tan profundas, partiendo de palabras literales, que es la parte del Pesar de la Torah. Y encontré que precisamente hay técnicas para lograr eso. Sí, hay mucha inspiración, hay mucha meditación inductiva, pero hay técnicas para lograr ese movimiento entre la parte literal, la alegórica, la más profunda y la secreta. Es lo que vamos a intentar o es lo que voy a intentar para compartirles, ¿no? En orden, porque este es un trabajo que tarda mucho tiempo, no es de un día para otro. De hecho, acabo de leer algo que me llamó la atención, donde un lugar decía, aquí no vendemos soluciones, aquí vendemos asadones. Me llamó la atención porque eso quiere decir que la chamba la van a hacer ustedes. No esperen soluciones, va a haber trabajo. Y en la medida de lo posible, pues yo les comparto, ¿no? Con mi experiencia y lo que no sepa, pues lo investigamos. Entonces, eh, el significado de la palabra cábala, como les decía, paralelismos o correspondencias, precisamente en el contexto de lo que les decía, implica que a través de las técnicas de la cábala hacemos paralelismos o correspondencias entre un tema y otro. A veces por la gematria, o sea, los valores matemáticos, a veces haciendo acrósticos, usando la primera letra, a veces usando la última, la de medio. Hay toda una matemática muy profunda en este asunto. Y es bella, es un trabajo muy bello, pues obviamente viene de Hashem, ¿no? Entonces, este nuevo significado de paralelismos o correspondencias, considérenlo porque da mucha luz al intelecto para que se dé cuenta que no son barbaridades. Todo tiene una forma de trabajarse, de comprender. Hasta lo más profundo de la Torah y con la ayuda del cielo lo podemos hacer. Entonces, ya al final, o más bien a partir del libro de Esther, es cuando ya ahí la palabra cábala se traduce como recibir. Entonces, pero su significado original revela la metodología fundamental utilizada en la cábala, que es trazar paralelismos y correspondencias, tal como les decía. Este significado de la palabra arroja luz sobre la esencia misma de lo que la cábala intenta revelar y lograr. Al establecer correspondencias podemos usar nuestro intelecto para captar en cierta medida aquello que está oculto a nuestros sentidos. Como un ejemplo práctico, hay veces que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver un párrafo, un pasuk de un salmo con una porción de la Torá? O sea, si en realidad dicen algo completamente opuesto. O simplemente a mí me llamaba mucho la atención porque no encontraba analogía en las interpretaciones que los sabios daban. Bueno, pues sí las tiene, pero para eso se ocupan técnicas, por supuesto, un alto nivel de percepción. Entonces, este asunto de que captar lo que está oculto a nuestros sentidos físicos, obviamente se refiere, va a ser en esencia el trabajo. O sea, cómo logramos trascender, es la palabra correcta, de la reacción mecánica de los estímulos que reciben nuestros sentidos, cinco sentidos, que casi siempre son a través de un nivel del alma, que es el más básico, que es el nefesh, siempre son reacciones mecánicas y reactivas, que tienen que ver con el instinto, y eso es lo que hay que trascender, el deseo de recibir, nomás para mí, al deseo de empezar a compartir con los demás. Entonces, mm, a- 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 una vez que se establece una correspondencia en el mismo contexto, como se explica en otro lugar, el entendimiento de la mente puede desbloquearse o desbloquear una mayor conciencia de la persona a través del entendimiento interior del corazón. En este contexto, estamos hablando que no solamente se va a usar la mente para entender, vamos a usar también el corazón.
De hecho, si quieren ponerle título a esto, vamos a aprender a sentir más que a pensar. Ayuda del cielo. Entonces, nos enseñan los sabios que el contexto en el que una palabra o raíz aparece por primera vez en la Torah define su propia naturaleza y significado. Ya lo veremos eso a futuro. Como la primera vez que aparece y tal como se tradujo, es como la raíz de la cual las diferentes veces que aparezca se va a interpretar. Complejo, pero con el tiempo no lo es tanto. Nos enseñan entonces que, bueno, el estudio de la Cábala nos hace sensibles y conscientes de la conexión y la armonía última entre lo último y lo espiritual, la forma y la sustancia, la causa y el efecto, la pluralidad y la singularidad. En última instancia, la Cábala busca revelar nuestra esencia más profunda, mostrar cómo estamos unidos en lo divino y desbloquear nuestro máximo potencial como seres humanos, obviamente para servir a Hashem. Y aquí hago un énfasis. Eh, Hay que tener muy claro que la cábala hermética, que es la que está ahorita de moda, no es lo mismo que la cábala judía. Aunque hablen de las mismas cosas, no llevan al mismo lugar, ni tienen la misma cabana, no tienen la misma intención. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es la diferencia? Que en general, la cábala está de moda, se enfoca en que te vas a tranquilizar, en que te va a ir bien, de que vas a ganar dinero, todo de nuevo, para mí. En cambio, la cábala judía está 100% enfocada a servir a Hashem a través de la Torah, de entender la Torah para servir a Hashem. No hay otro, no debe de haber otro. Por supuesto, queremos que nos vaya bien y también nos va a ir bien, pero no hay que enfocar al 100% nuestra cabana, nuestra intención, que entramos a nivel de juicio. Bueno, entonces, es importante señalar que la Cábala explica que la punta de la yud, perdón, ah, déjenme organizar mis ideas. Ok, el arquetipo básico de la Cábala, como ya deben de saber o deben haber escuchado, es el árbol de la vida. Este árbol de la vida, que ya lo estudiaremos a fondo, eh, en su estructura eh, tiene tres senderos horizontales, siete senderos verticales y 12 senderos diagonales. Eso junto con las 22 letras hebreas son los 32 senderos. Eh, los 32 senderos tienen también forma o tienen relación con las 32 veces que se menciona el nombre de Elohim en el primer capítulo de Génesis. Y cada una de las letras, por ejemplo, los senderos verticales son las 7 letras dobles, los horizontales son las 3 letras madres y los diagonales son las 12 letras simples. Esto tiene correspondencia, por ejemplo, las letras madres tienen correspondencia con las veces que Elohim dijo y Dios dijo. Las 7 con las veces que dice Dios hizo y así sucesivamente. Algún día veremos eso de forma detenida, pero ahorita es nada más considerarlo como un dato. Por otro lado, pues es obvio que el 3, ahí hay una paradoja extraña, ¿no? En la Cábala, el 3 se relaciona con los elementos. O sea, el agua tiene que ver con la letra Mem, la Shin tiene que ver con el fuego y el aire tiene que ver con la letra Aleph, pero no hay una letra que corresponda a la tierra en relación a los cuatro elementos. Pero los sabios nos dicen que la tierra sería como el residuo de la interacción de estos primeros tres elementos. Sobre la marcha se verá eso. La cuestión de las 7 letras dobles que se relacionan con los senderos verticales, pues el 7 es obvio, ¿no? Las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris, los 7 días de la semana. Hay mucho que ver en este asunto el número 12, que es las 12 permutaciones del nombre de Hashem, los 12 meses, los signos del Masal, o sea, mucho hay que estudiar ahí también. Entonces, el árbol de la vida eh, está dividido también ya cuando lo relacionamos con el nombre de Hashem, el tetragrama, ¿se acuerdan? Yud He Vav Hei, son las 4 letras. Está también relacionado con los 5 mundos, o 4 mundos, vamos a hablar.
y también con los 5 niveles del alma. Esto traten de sentirlo más que razonarlo. O sea, la yud corresponde con las 13 sefirot superiores, con la triada superior. La primera Hei, perdón, la yud corresponde con las primeras dos, que es Keter y Hokmah. Y la primera Hei corresponde con la primera, perdón, las dos sefirot corresponden a Keter y Hokmah, la yud del tetagrama. La primera Hei corresponde con Binah. La Vav corresponde con Seir Ampin, las 7 sefirot emocionales, más una de comportamiento, que es Malkut, y como su segunda Hei. Entonces tenemos Yud Hei Vav Hei como la esencia de donde como la esencia fuente de toda la demás información que el árbol nos da. Y obviamente su relación con la Torah. 32 veces que Dios hizo, y pongan atención en ello. El nombre de Dios que hizo eso es Elohim, no es Hashem. Bueno, así está escrito en la Torah, por supuesto. Entre paréntesis, hay quien defiende la idea de que no debemos decir Torah, sino que debemos decir Humash. Que la Torah es el rollo que está escrito y Humash es lo que ya está traducido. Pues nosotros no sabemos hablar hebreo. Entonces, como dato, voy a traté de organizar esta relación entre el tetagrama y forma lógica y el árbol de la vida. Porque si entendemos eso, todo lo demás va a ser muy sencillo de entender. No se les olvide que estamos hablando eh, de, de nosotros mismos. El hombre es un árbol del campo. Bueno, hombre y mujer. Ok. Dice, de todos los modelos que se utiliza en la Cábala, las 4 letras del nombre de Hashem, eh, se emplean para establecer correspondencias entre la mayor cantidad de conceptos. Las palabras, por ejemplo, pongo a Dios, pongo a Hashem ante mí en todo momento, puede interpretarse como reconozco que cada instante de tiempo y cada punto en el espacio es en realidad una manifestación de las 4 letras del nombre de Dios. Y eso es verdad, pero ya lo veremos sobre la marcha. Por lo tanto, el nombre de 4 letras de Dios se utiliza como un paradigma organizativo a través del cual podemos trazar un mapa y meditar sobre todos los niveles de la realidad, tanto internamente como externamente. Eh, es importante señalar que la Cábala explica que la punta de la letra Yud, la primera de las 4 letras, representa un nivel espiritual en sí mismo. Por lo tanto, el modelo del nombre de Hashem de 4 letras a veces se amplía para convertirse en un modelo de 5, tal como les decía. Entonces, las 10 sefirot y las 22 letras, espero que ya todos tengan este diagrama, o sea, que ya les hayan pasado este dibujo. Describirlo verbalmente pues es bastante extenso, ¿no? Nos llevaría todo el tiempo. Espero que ya todos tengan este diagrama. Eh, otros dos modelos cardinales en la Cábala son las 10 sefirot y las 22 letras, como les decía, hebreas, por supuesto. Según la tradición judía, la creación se construye a partir de una combinación de las 22 letras hebreas y las 10 sefirot, los canales divinos a través de los cuales Dios crea y mantiene el mundo. La Cábala utiliza los modelos de las letras y las sefirot para estructurar simbólicamente toda la realidad. Desde los reinos espirituales más elevados hasta el mundo físico material. Mm, Aquí hay algo que considero apropiado tener como una conexión más cercana a nosotros mismos, y esto es los 5 niveles del alma, que tienen correspondencia también con el nombre de Hashem. Estos 5 niveles eh, eh, se refiere bueno, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehidah. El primero de arriba hacia abajo, Nefesh, se refiere al alma animal, se refiere al cuerpo, a todo lo que es físico. El segundo, el Ruach, se refiere a las emociones. El tercero, Neshama, se refiere a la capacidad cognitiva.
El cuarto es Hayá y Ejidá, ya son niveles mucho más complejos, ¿no? Que no, pero sobre la marcha les voy a dar una explicación un poco más amplia sobre lo que implica ello. Si a alguien le apetece y de verdad le interesa, pudiéramos hacer estudios específicos. Obviamente lo voy a intentar, pero cuando alguien dice me interesa, es más fácil. Voy a intentar sobre las diferentes, las posteriores clases, iremos tratando esos temas más profundamente. Entonces, estos 5 nombres se refieren a una jerarquía ascendente de poderes del alma. Ok, aquí, ¿por qué le llama? Aquí es importante hacer hincapié que de una manera u otra, afortunado o desafortunadamente, estos poderes los damos por sentados, no les damos importancia hasta que los perdemos, por supuesto. La vista es algo terrible. Entonces, la facultad de sentir, pues no le damos mucha importancia, salvo cuando nos duele o cuando hay un extremo placer. La facultad de emocionarse tampoco le damos mucha importancia, salvo cuando llega a un nivel de mucha intensidad, sea de dolor o sea de mal o sea de bien. La facultad de pensar, el mundo de Brea, a ese sí le hacemos mucho caso. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría pensamos que yo soy lo que pienso. Y luego este Descartes, este francés que dijo pienso y luego existo, pues condicionó mucho la mentalidad occidente, ¿no? Creemos que somos porque pensamos. Y eso no es cierto, porque pues ¿quién seríamos entonces si no cuando no pensamos? Entonces, este punto es muy importante para empezar a anclar toda la información, a acercarla a nuestra experiencia diaria. La Torah siempre está hablando de la lucha interior del ser humano entre la mente y el corazón. Aquí en este punto consideren que en el contexto de la Cábala, la serpiente es el hígado, corresponde al hígado, Eva es el corazón y la mente es Adán. Cuando la parte física, o vamos a decir, se enoja, porque el hígado tiene que ver con el enojo, cuando hay un estímulo muy fuerte en lo físico, pues le da de comer a Eva, que son las emociones, y Eva le da de comer a la mente. Y nos corren del paraíso. Pierde la paz y hay un caos. Bueno, eso es una anécdota nada más para que vamos viendo a futuro. Entonces, estos 5 nombres se refieren a una jerarquía ascendente de poderes del alma y sirven como una poderosa herramienta para analizar y entender la psique humana. Hago énfasis de nuevo en estos niveles porque cuando hacemos oración, para que Hashem nos escuche, deben estar conectados los 5, por lo menos los 3 básicos. Si al hacer un ritual, un protocolo, independientemente de qué sea, pero más específicamente en un trabajo de templo, si yo no tengo, si no estoy consciente o sea, si no pongo emoción en lo que estoy diciendo, no tiene sentido, estoy repitiendo como perico. Pero si entiendo lo que estoy diciendo, lo estoy sintiendo y mi cuerpo está conmovido al hacer una oración y sé y entiendo ante quién se la estoy diciendo, Hashem me escucha. Hace una conexión. Precisamente es la esencia del Baruch Shama, ahora lo de la unión del santo con su Shekhinah. Entonces, hablábamos de Ruach, Neshama, Hayah, Yehida. Estos 5 nombres entonces se refieren a 5 niveles del alma. Para que quede un poquito más claro, el Nefesh sería la facultad de censar, tiene que ver con el instinto, tiene que ver con el funcionamiento interno de los órganos, todo lo que es autónomo. La parte del Ruach, la parte emocional, pues obviamente tiene que ver con las emociones en general y también tiene que ver con el fuego. Por eso se traduce como espíritu, viento. La Neshama, nuestra capacidad cognitiva, la habilidad de pensar, y hay quien dice que Hayá y Ejidá, por ejemplo, Hayá tiene que ver con la habilidad de visualizar y también es el nivel de imaginar, de crear con la mente. Y el último nivel, el más elevado o profundo, que sería Ejidá, pues ahí esa es la profecía. Ya es muy cerca a la Ein Sof. Entonces, en efecto, el nivel más bajo del alma puede traducirse como alma o ánima o psique. Se refiere a los impulsos, patrones instintivos conductuales de acción humana. A menudo en los conceptos de la Cábala van a escuchar la palabra vasija. A Malkut, al cuerpo, se le considera una vasija.
porque la vasija no tiene nada, todo lo que tiene lo recibe, por eso se le considera femenina, recibe del cielo. Y así como la Yud, que es Jogma, o Jogma, que es Yud, baja, luego se mueve a la Heit, que sería la madre, el padre, la madre recibe del padre y luego viene toda la demás creación. Por eso mismo, si, ok, aquí otra cosa que voy a hacer énfasis. Eh, lo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, por llamarlo de alguna manera, no funcionan con el mismo lenguaje, tienen diferentes lenguajes. Por eso es muy difícil que las personas logren la conexión, porque a Dios no se le piensa, a Hashem se le siente. Entonces, el lenguaje de la Neshama es el pensamiento. El lenguaje del Ruach son las emociones. El lenguaje del Nefesh son las sensaciones y el impacto energético, las impresiones. Entonces, si esos tres niveles no están conectados cuando hacemos un pedido a Hashem, no hay contestación. Pero bueno, eso lo veremos más ampliamente a futuro y veremos cómo lo organizamos. Como les decía, les estoy dando una síntesis general de lo que sería la estructura básica de esta línea de conocimiento. Cábala judía, por eso les explicaba, la cábala hermética es muy diferente. Vamos a hablar de que tienen las mismas palabras, pero no tienen la misma intención ni tampoco llegamos al mismo lugar. Entonces, bueno, creo que ahí está, quedó bien. Eh, Enseguida, en lo sucesivo le vamos a hacer así. Eh, Centro de gravedad siempre va a ser la parashá de la semana. En este caso corresponde a Balak. La profundidad de estudio, de investigación que vamos a hacer de las diferentes parashot va a depender del interés de ustedes, 100%. Si no hacen preguntas, les cuento historias. Si hacen preguntas, bueno, en los intervalos o dentro del contexto de intentar comprender, eh, les voy a compartir precisamente lo que la Cábala, lo que el Zohar, lo que el Arizal, lo que el Tania, el Sefer Yetzirah, etcétera, todos esos libros sagrados nos explican, incluso el Midrash, por supuesto, nos explican sobre esa parashot. Obviamente tengo que hacer síntesis y tengo que elegir a uno u otro porque no podría compartirles todo lo que existe de información en cada parashá. Sin embargo, Baruch Hashem, espero motivar lo suficiente para cada quien tenga el interés y lo busque por su cuenta. Y de hecho, como les digo, aquí no se venden soluciones, se venden asadones. Si ustedes investigan y buscan, verán que van a ser muy satisfechos en conocimiento y en forma de vida buena. Entonces, esta parashá fíjense qué sinergia tan extraordinaria. Precisamente la parashá de Balak, que habla de Balak y de Bilam, pues precisamente Bilam habla de un individuo con un ego muy exagerado, exacerbado, que quería hacer las cosas como él quería, se conectaba con Hashem, Hashem le conectaba, pero él cambiaba la información a su conveniencia. ¿Por qué? Porque estaba atrapado en el egoísmo y era muy sacale punta, por así decirlo. Todo lo quería para su provecho y cambiaba la información. Entonces, también les voy a hacer una síntesis bien simple, muy ligera, para no durar tanto incluso si quieren en este momento en relación al texto que les compartí anteriormente sobre la cábala, si quieren hacer alguna pregunta, si hay alguna duda, si se les antoja compartir algo, adelante. Maestro, yo si quiero preguntar algo. ¿Sí me escucha? Sí, un Ah, poquito ok, lejos, pero sí te escucho. ok, déjeme lo subo un poquito. Eh, ¿Por qué los sabios de la antigüedad se dieron cuenta o cómo fue que nace la cábala en ellos? Ah, Esa es- hay muchas técnicas, pero dentro de lo que podríamos englobar, en una ocasión escuché a alguien que preguntó, ¿cómo un chamán antiguo sabía cuáles plantas eran medicinales cuando nadie le había hecho? O sea, ¿quién fue el primero?
Y me fascinó la respuesta que alguien dijo, medito y me siento enfrente de él y le pregunto, ¿del árbol? ¿Me explicó? Esa es una de las, fíjate qué extraordinaria respuesta, Marcos. O sea, el ser humano tiene capacidades mucho más allá de lo que nos han dicho. En un sueño nos puede llegar la información, el anhelo de saber, la desesperación de que tu hijo está enfermo, hacer que baje la información. Por más razón, si hacemos un trabajo, un ritual, un protocolo una dirección, que es el judaísmo, esa es la halajá, es un entrenamiento. O sea, mientras el individuo esté identificado nada más con la materia, pues no va a recibir más información que la que los cinco sentidos reciben. Y ese es material. Entonces, para que pueda recibir una información de otro nivel, necesita sensibilizarse. Incluso a todo mundo nos habla Dios, pero no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Casi siempre implica que hagamos cambios, que hagamos que seamos más amorosos, más tranquilos, que no nos enojemos, porque eso es lo que Hashem quiere. Para podernos dar todo lo que Él tiene para nosotros, tenemos que vibrar en una frecuencia de otorgamiento, de compartir, como el sol sale para todos, como dice. Deberíamos ser una fuente de recursos para todos. Si todos compartiéramos lo que recibimos con todos, abundaría no solamente la comida y los recursos económicos, abundaría el conocimiento, porque estaremos en contacto con los diferentes niveles de creador. ¿Sí me explico? Entonces, el que desea, incluso recuerda, se dice el que busca encuentra. O sea, el que desea, el que anhela, y gracias a Dios el ser humano tiene ese anhelo, no solamente por necesidad. Simplemente vemos una montaña a lo lejos y queremos saber qué hay del otro lado. O una noche estrellada que se queda uno con la boca abierta, ¿no? De tanta belleza. Pues el alma, aparte, es otro punto. Nos dicen los sabios, el alma siempre está deseando regresar a su fuente. Y para poder regresar, tiene que entender cómo. Tiene que hacer un sistema. Tiene que diseñar. Antes de la Torá, eh, pues los seres humanos no tenían esto. Había otras maneras, pero de una manera u otra eran más, por eso Hashem le dice a Abraham, a Moshe, le dice a los patriarcas, yo no me les presenté como Yuhei Bajei, me les presenté con ellos como el Shaddai. O sea, estaban sujetos al rigor. Te explico la ley de causa y efecto, unas cosechas. En cambio, a partir de la Torah entra el lado de la derecha, que es misericordioso. O sea, sí, sí, vas a recibir lo que siembres, pero si tú haces un trabajo de techubá, o sea, si le bajas le quitas un poquito de crema a tus tacos, o sea, si no eres tan orgulloso ni tan presuntuoso, como ahorita vamos a ver con el caso de Bilam, entonces el cielo baja. ¿Por qué? Porque estás vacío. ¿Sí me explico? Cuando uno se anula en un acto de humildad, cuando no hay orgullo, baja la luz. Pero si está uno lleno de orgullo, yo lo hago por mí mismo, a mí nadie me debe decir qué hago, entonces, pues, ¿cómo va a llegar información? Tengo que anularme y pedir de corazón, cuerpo, corazón, boca y mente, y Hashem me contesta. Ahora bien, como decías tú, ¿quién les dijo a ellos que eso era posible? Pues si le damos crédito, yo no sé, eh, sobre el trabajo de los ángeles, pues es un hecho que si recibimos inspiración, debe de ser de alguien y de alguna manera. Y ahí es donde se habla, se nos dice que tenemos un ángel cada quien de protección. Hay otra historia que es muy bonita también en la tradición, que nos dice que precisamente un ángel nos educa cuando estamos en el vientre de nuestra madre, pero al nacer nos presiona aquí, en este huequito, y nos da de beber la copa del olvido. O sea, ¿por qué? Porque si no, sería como una película que ya vimos. O sea, para que el mundo irreal, el mundo es una fantasía que va y viene. O sea, para que vivamos el mundo como una obra de teatro, una película que nunca he visto, para vivir de nuevo como algo nunca visto y busque, desarrolle nuevas habilidades, nuevas conexiones, pues la historia de la humanidad nos demuestra, ¿no? Cómo el ser humano ha ido evolucionando, para mal o para bien, pero ha ido evolucionando. Y eso significa bajar más luz, precisamente. En cierta forma, es como decir, para cansarme, para descansar tengo que descansar. Digo, para descansar tengo que Sí. cansar. Entonces, ese alejamiento de Dios produce en nosotros el anhelo de regresar. En esencia, yo podría decir eso. Si fuera poético, diría eso.
Lo que nos motivó o lo que nos motiva a regresar es el anhelo de estar de nuevo unidos a Dios, a través del bien, a través de la bondad, a través de que esté bonito, de que a nuestros hijos les vaya bien, de estar protegidos, de dormir tranquilo. ¿Cuál sería lo opuesto? Pues el miedo, la incertidumbre, la guerra, el dolor. Y lógicamente eso a nadie le gusta. Bendito sea Dios, nos ha contestado y obviamente nos va a seguir contestando, pero hay que prepararnos para recibirlo. Que sí hay mucho trabajo que hacer. Gracias, Marcos. Muy buena pregunta. ¿Más? Sí, otra, ahí va. Ok. Es que me llamó la atención en la introducción que hizo sobre los sabios. ¿Cómo es posible que a través vamos a decir siglos, porque sí realmente son siglos, pues, que ha perdurado el término de Cábala o el término en el caso del libro de Zohar, pero en este caso se está estudiando Cábala? ¿Cómo es posible que haya durado tanto tiempo, que se haya revelado este tipo de información hace siglos y cómo sigue vigente hasta el día de hoy? Pues Eh, me preguntas por qué hasta el día de va a hoy seguir, sigue. va a seguir, va a seguir vigente eternamente, mi estimado amigo. Esto es para la eternidad, es la estructura básica de la materia, es lo que sostiene el universo y eso va a Mm, existir eternamente. Fíjate qué gran don, qué gran regalo nos otorga el Eterno. Algo bueno debemos haber hecho para estar aquí platicando de estos temas y que exista la posibilidad de entender y de En el sentir. caso de los otros libros base que tiene el judaísmo, como el Zohar, el Talmud, también son libros bases para la eternidad, como usted dice, que estarán ahí presentes en el próximo siglo venidero. ¿Estarán presentes esos libros? Por supuesto, pero quién sabe si están presentes quien los lea. Pues sí. Imagínate algo muy interesante, ¿no? Imagínate que el universo con toda su belleza no hubiera nadie que lo mirara. No, pues sí. O sea, Sí, 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 todo sí. esto que viene ahorita es el regalo, fíjense qué interesante, ¿no? Y aquí debemos bendecir y agradecer a los sabios del pasado, que a lo mejor fuimos nosotros mismos, por todo el trabajo, incluso otorgaron su sangre por esta información que ahorita nosotros tenemos aquí en una pantalla, sintetizada. ¿Me explico? Sacamos un PDF y todo está ahorita ya en una pantallita de un celular, ¿no? Ahí está miles de bibliotecas juntas. Eso es un regalo del Maestro, Eterno. maestro, de tan fácil que está todo, ya no va a haber sabios. Ese es el otro punto, ese es el otro punto. Como dicen, si quieres esconder algo, ponlo enfrente. Pero bueno, de nuevo, siempre va a haber almas inquietas. Bendito sea Dios, Él sabe, o sea, no estamos solos. Siempre nos está ayudando. Solos no hubiéramos hecho nada, ya hace mucho que no existiríamos. Ese es otro Ujú. punto que hay que considerar. O sea, moverse hacia la bondad o hacia el entendimiento de Dios, no es porque somos muy buenas gentes, es que nos conviene. ¿Sí me explico? Porque el otro polo es muy feo y doloroso y complicado. Vivir el miedo a la muerte, la incertidumbre, eso. ¿Por qué creen que tanto lío de depresiones ahorita? O sea, a veces es mejor creer en tonterías a no creer nada. Hemos llegado a un nivel en la historia de la humanidad donde, ok, somos libres, pero ahora no sabemos qué hacer con la libertad. Excesos de todo tipo. Prácticamente se desbalancea la estructura, pero lo tenemos que hacer porque solamente así aprendemos. Pero podemos aprender a través del estudio, de la investigación, y ahí es donde llega la información. Sí, yo lo que he visto desde que llegué al SEC a estudiar Cábala ahí con el maestro, para mí fue algo nuevo que me ha ido cambiando mi forma de pensar. Hashem, En una ocasión escuché a mi suegro ya viejito que dijo que la educación no estorba, pero sí hace falta. claro, sí. Entonces, ¿Qué sería de nosotros? esta nueva forma de educarnos por medio de la cábala, para tener una mejor conexión con Hashem, pues esto creo que nos va a ayudar mucho. Claro, Bueno, nos va a ayudar mucho en el tiempo de vida que estemos aprendiendo.
aprendiendo como lo dijo hace rato, lo que lo acaba de decir, nos va a ayudar en muchos aspectos de nuestra vida. Algo interesante de añadir es que recordemos que hasta hace poquito tiempo, menos de 200, a la gente la quemaban en leña verde por andar con estas cosas. Así que somos altamente bendecidos por poder estudiar esto. Bueno, entonces, vamos, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿No? Bueno, en determinado momento, Joseph, no sé si se pueden poner más personas en la pantalla. De hecho, debo reconocer que no me gusta mucho la cuestión del Zoom, tiendo más bien a ser presencial porque me gusta ver el lenguaje corporal y todo eso, ¿no? Es una mejor forma de conectarse. Gracias, muy amables. Este, como ya les comenté, muchísimo gusto de conocerlos. Esperemos que esto vaya muy, muy adelante todavía. Bueno, entonces, les comentaba, cada parashá o cada semana vamos a trabajar una parashá de la Torah o del Chumash. Ese va a ser el centro de gravedad, por dos motivos básicos. Primero, porque nosotros como occidentales, nuestra cultura, pues, querramos o no, es judío-cristiana. Entonces, aunque no hayamos estudiado, tenemos información sobre lo que de lo que dice la Biblia o la Torah, que pues es casi lo mismo. Entonces, en lo particular, yo he investigado o me he invertido más tiempo en esto porque está más cerca de mi cultura y también es más fácil compartir. Que si hubiera estudiado, no sé, sánscrito o otra cosa, pues sería más difícil. Entonces, la Torá, la Parashá va a ser nuestro centro de gravedad. Voy a darles una síntesis muy simple, muy ligera, para que vayan generando información, que tengan los datos, los nombres, las interacciones entre los personajes y algún día, Dios mediante, podamos hacer precisamente correspondencias, analogías de los niveles más profundos de esa misma información, como es el caso del Zohar o de Feyesirá, etcétera. Esto es un trabajo lento y recuerden que esto está más cerca del corazón que del intelecto, pero pues vamos a recibir la información a través del intelecto. Por favor, siéntanse con toda la libertad de preguntar lo que quieran, yo no me ofendo, ni me agüito, ni nada. Adelante, al contrario, entre más me preguntan, yo más aprendo. Y aprendemos juntos, por supuesto. Entonces, este Balak, fíjense qué interesante sinergia entre lo que compartí al principio y lo que Balak nos habla. Para empezar, se considera la parashá de Bilam. Balak era un rey de Moab, me parece, y Bilam era un hechicero. Era un cuate a nivel de profecía similar a la de Moshe, pero él era de la izquierda. De la izquierda en el contexto no tanto demoníaco como de repente se habla, sino más bien él era muy egoísta. Todo el conocimiento lo usaba para su propio beneficio y no compartía. Es toda una historia, pero hoy se las voy a compartir de una forma muy sintetizada y bastante simple. Disculpan, pero ya sobre la marcha, como les digo, si hay interés, profundizamos hasta donde quieran. Entonces, en esta historia aparecen dos personajes, o sea, un rey llamado Balak y un hechicero profeta muy poderoso llamado Bilam. Balak tenía miedo del pueblo de Israel, así que contrata a Bilam para que le lance una maldición. Bilam, movido por su enorme orgullo y su deseo de dinero, acepta el trabajo, se sube a su burra y se va de camino a maldecir al pueblo. Hay unos datos que me gustaría compartirles porque son importantes. Eh, el pueblo de Israel, después de que cruzaron el Mar Rojo, eh, entraron a territorio de los moabitas, etcétera. Dos reyes lucharon con ellos y los vencieron. Este ya era el tercero. Ok, en un principio el pueblo de Israel no quería invadir a nadie. Lo que quería nada más era pasar. Y incluso les pidieron que los dejaban pasar, que les iban a pagar el agua y todo lo que consumieran se los iban a pagar, pero no quisieron. En esto hay una gran cantidad de simbolismos, ¿eh? No crean que es una guerra simple. Son simbolismos arquetípicos de nuestro desarrollo interno. Pero bueno,
Este Balá, cuando vio lo que habían hecho con los anteriores reyes, que los aniquilaron, entonces tuvo miedo. Y como sabía que lo que mantenía al pueblo de Israel unido era la conexión con Hashem a través de la oración, por eso es que fue y se trajo otro que sabía manejar la palabra. La palabra en el Ración a Bilam es muy, bueno, la palabra tiene mucho poder, pero Bilam no solamente tenía el poder de la palabra, él sabía cómo conectarse con Hashem, conocía los rituales, los protocolos, pero del lado de la hechicería. Entonces, también se le considera como arquetipo del mal de ojo. Podemos perjudicar a las personas a través de pensamiento. Bueno, de esas técnicas no les voy a hablar, pero él es un arquetipo que manejaba eso. ¿Por qué hay seres humanos que pueden cambiar el destino? ¿Por qué no lo hacen? Pues porque no te conviene, porque no sabes qué consecuencias va a tener ello y te va a afectar a ti, quieras o no. Aquí en este contexto les comparto algo que la lámpara sagrada del Zohar dice, hay de mí si hablo y hay de mí si no hablo. Si no hablo, puedo detener su proceso evolutivo, pero si hablo y ustedes lo usan mal, va a ser una maldición para mí. ¿Sí me explico? Pero si hablo y lo usan bien, mis puntos van a subir. Gracias, le agradezco desde antes, ¿no? Que lo usen bien. Entonces, pero en el camino ocurre algo extraño. Un ángel de Dios que era invisible se interpone en el sendero. Entonces, Bilam, que le llamaban el gran profeta de ojos abiertos, algún día hablaremos muy detenidamente sobre lo que eso significa, dice, el hombre que presumía de verlo todo estaba completamente ciego y no miraba el ángel. Sin embargo, la burra sí lo mira al ángel y la burra se frena y se desvía. Entonces Bilam, enfurecido porque el animal no le obedece, empieza a golpearla. Al final, Dios hace que la burra hable y le diga, si todo el tiempo te he servido, ¿por qué me pegas? ¿Acaso no ves lo que está enfrente? Es una historia extraordinaria, ¿eh? Por Hashem, algún día la veamos a fondo, verán que se van a sorprender de todo lo que hay en esto. En ese momento, a Bilam se le abren los ojos y ve al ángel. Esa historia es la metáfora perfecta precisamente de una mente que sueña que está despierta. Este punto, hago énfasis en ello porque nos dicen los que van adelante, los antiguos futuros, que lo único que evita que despertemos es que creemos que estamos despiertos. Por eso se considera este asunto, ¿no? Que yo creo que estoy despierto, pero en realidad no veo más que materia, no veo nada de lo espiritual. Y aquí la palabra espiritual, acuérdense que en el concepto judío es diferente, o sea, espiritual significa los sentimientos, los pensamientos, y los sueños. ¿Sí me explico? No, no cosas de historias, no, estamos hablando de cosas reales, de realidad. Entonces, esta historia es la metáfora perfecta de la mente que sueña que está despierta. Milán representa nuestro ego. Aquí voy a hacer énfasis en un detalle para que no vaya a ser que se confundan a futuro. Está escrito que la Torah tiene 70 formas de interpretación y cada uno que la platica tiene su forma de interpretar, porque todos somos diferentes, gracias a Dios. Entonces, de repente hay quien pueda defender la idea de que debe ser como así nada más. No es cierto, pero obviamente uno también tiene que usar su criterio. Si hay otra persona que lo explica mejor y me ayuda, me nutre, pues a eso hay que seguir, ¿no? Porque eso es con lo que vibra mi alma. Pero en general, cada quien cuando platique lo que escuche, lo va a platicar de diferente manera y está bien. Bueno, entonces, me refiero en el sentido de que esta es una interpretación. Cada parasha tiene muchas interpretaciones. ¿Cuántas? Va a depender de la capacidad de recibir luz del que esté verbalizando la información o interpretando en su propia realidad. Dios no da más luz que la que uno es capaz de soportar. Eso es un hecho. Entonces, mm, dice, ok, Dilam representa nuestro ego, nuestra mente intelectual desbocada que cree saberlo todo, pero está completamente ciega a la realidad divina. Dice qué interesante aquí. Por ejemplo, ha habido muchos casos donde alguien tiene ideas muy buenas, pero emocionalmente está muy, muy bloqueado, incluso hasta en la propia familia, ¿no? ¿Cuántos padres ausentes, cuántas personas que no se demuestran su cariño, lo difícil para los varones que es decir te amo?
Si me explico, podemos ser el gran erudito y, no sé, en lo físico no saber cambiar una llanta, o en lo emocional no poder abrazar a nuestros hijos, o incluso ni tener familia, por no atreverse a sufrir, porque pues el amor lleva la pérdida al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el punto, que si no se trabajan por eso es que se le considera negativo a Bilam, a pesar de que sabía hacer todo bien, se considera negativo porque no sabe manejar todos los niveles. A pesar de conectar, por eso es que cuando conecta con Dios, lo único que podía hacer era decir lo que Dios decía, pero aún así le cambiaba un poquito la vuelta. Entonces, veamos. Entonces dice, la burra representa nuestro cuerpo, o sea, la naturaleza simple que a veces reacciona con ansiedad, con síntomas, con enfermedades, o sea, frenándose, porque el ego inventa historias muy exóticas, pero pues el corazón no aguanta o el cuerpo dice, oye, pues ya no tengo 20, pero en la mente todavía quiere hacer cosas para pantallar a los demás. Entonces dice, eh, entonces, a veces el cuerpo se detiene porque percibe que va por el camino equivocado, mientras la mente está ruda y sigue golpeando para obligarla a seguir un guión que el ego, historias que el ego mismo se inventa, y obligan a levantarse. Ejemplos muy simples como alguien que ya anda batallando. Les comparto un ejemplo práctico propio. Entre paréntesis, cuando les hablo de lo mío, no es para presumirles, sino como ejemplo. En una etapa que tenía mucho trabajo y todo era perfecto y me iba muy bien, pero pues trabajaba día y noche y por estrés y todo lo que ustedes quieran, voy al médico y me dijo, le tienes que bajar. Digo, pero es que tengo mucho trabajo y todo lo clásico, ¿no? Lo que decimos todos los varones. Y me dice, pues dile a tu patrón que ponga en tu tumba que fuiste fiel hasta la muerte. ¿Sí me explico? A veces mis responsabilidades hacen que me olvide de mi cuerpo hasta que algo se enferme. Entonces, si ando ahí con dieta y poniendo atención y descansando y durmiendo más. Entonces, por eso mismo se considera negativo el ejemplo de Bilam. Es la mente que está friegue y friegue, ahora tienes que hacer esto, ¿por qué no hiciste aquello? Mira, tu vecino tiene mejor carro. ¿Sí me entiendes? Es un proceso de lucha interna terrible. Estamos en guerra. Ya llegaremos a la parasha en la que tratemos esto. Entonces, para entender, para despertar de este engaño, los sabios nos dejaron varias herramientas, pero hay tres que quiero resaltar. Herramientas o mapas en los libros sagrados de la Cábala. Tal como se mencionó hace rato, pues aparte de la Torá, tenemos el Talmud, tenemos el Midrash, tenemos no me acuerdo del otro, pero también el Zohar, ya por el lado de la Cábala, el Zohar, el Tania de las Moazaken, tenemos el Sefer Yetzirah, tenemos, hay muchos, pero esos son básicos. Entonces, le voy a hacer ok, de estos tres herramientas o mapas, elegí tres. Uno es el Pardés, otros son los 32 senderos, que ya les compartí un poco, y otros son los 5 niveles del alma, que también ya les compartí algo. Aquí, si quieren, si se les antoja, aquí está la respuesta o una posible respuesta que se hace a alguien que de verdad le interesa, y es esa de quién soy. Y aquí me atrevo a compartirles que cuando se forma un grupo en el cual esa pregunta de quién soy tiene importancia, es porque ese grupo ya está en un nivel avanzado. Bueno, entonces, el primero, el Pardés. El Pardés es un acróstico de 4 palabras. Cuando se dice, Pardés significa huerto. Cuando se dice que, y también se le llama Edén, ese es el gran Edén. O sea, este Pardés, cuando se dice que los sabios entraron al huerto, se refiere que entraron en la profundidad de la Torá. Entonces, estos 4 niveles, el Zohar, que es el libro central de la Cábala, nos enseña que la realidad y los textos sagrados tienen 4 capas de comprensión y se usa el acrónimo Pardes, que en hebreo significa huerto. El primero es Pesat. La palabra Pesat significa literal. Es la superficie, es lo que ustedes leen cuando leen un libro. Nomás así lo que dice. Juan se movió a la izquierda, así nomás. Es lo superficial. En la historia es simplemente un hombre pegándole a una burra. En tu vida es ver las cosas de forma plana, lo que hay y ya, sin profundizar. Entonces, el remés, que es el siguiente, es la alusión. Ahí hay pistas. Es el mensaje oculto, es la burra que está diciendo,
que te está diciendo que hay algo invisible detenido en el camino y que es cuando la vida, incluso en un sueño. Después el derash o el drush es la metáfora, es la interpretación. Aquí es conectar con la psicología, este, y su psicología. Entender que Bilam soy yo cuando me enojo porque las cosas no salen como yo quiero. El siguiente nivel es el Zod, que es el secreto. Es la dimensión mística, es la cábala precisamente. Es ver la luz de Dios detrás de cada escena, en todo lo que existe. Incluso el obstáculo, o sea, el ángel con la espada, viene a salvarme a mí mismo. Y aquí hay dos expresiones que usamos mucho en el judaísmo, que es Ein Od Milvado, o sea, solo Dios existe. O sea, todo es Dios. Así de simple. Cualquier cosa, Ein Od Milvado. Siempre, solo Dios existe, pero es que me acaban de robar. Solo Dios existe. O si quieres lo otro que el otro, pues te amargas y al rato hasta con gastritis tienes. Pero bueno, eso es cuestionable, ¿no? Habrá que verlo más a fondo para comprenderlo mejor. Ok, entonces, para terminar esto que les comparto de Bilam, eh, despertar significa, o sea, como una síntesis que así se lo voy a trabajar. Vamos a leer la parashá, la vamos a hablar entre todos y luego vamos a hacer una síntesis y voy a intentar, si ustedes así les parece o lo hacen, generar una tarea. O sea, de cada clase tener una tarea. Por ejemplo, en este caso, el despertar significa dejar de vivir solo en el pasado, o sea, solo en la parte literal, la superficial, y empezar a buscar el sol, o sea, lo profundo, que es el propósito divino de todo lo que nos pasa, ¿no? Luego viene la cuestión de los 32 senderos. Ok, porque no va a ser por obra del Espíritu Santo que voy a entender. Bueno, sí, es por obra del Ruach HaKodesh, pero yo tengo que prepararme para escuchar y para saber entender y para tener la voluntad de ponerlo en práctica. Entonces, los 32 senderos, como les decía, el Sefer Yetzirah, esta es una información del Sefer Yetzirah. La anterior es una información del Zohar. Este es el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Nos dice que Dios creó al mundo a través de 32 senderos. Esto corresponde precisamente, como les decía, 22 letras del alefato y 10 sefirot, que si ya tienen la ilustración, pues ya no se las mando. Pero cuando ustedes gusten, vemos sefira por sefira. Lo vamos a ver de todas maneras, pero si alguien está inquieto y quiere, pues más adelante. Digo, más rápido lo podemos hacer. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? La cuestión del árbol de la vida y de los 32 senderos. Que la mente está construida por autopistas de pensamiento. Bilam usó sus palabras y sus pensamientos para intentar destruir, o sea, con la maldición, eh, y él, o sea, tenía sus canales o los canales de su mente conectados hacia el juicio y el egoísmo. Aquí me voy a permitir comentarles algo que es muy real y se den cuenta o no, ya lo estamos viviendo. La vida que cada uno tiene, la hemos creado nosotros precisamente a través de estos canales. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago generan una realidad siempre. Eso es muy importante. Bueno, si estamos aquí es porque ya llegó el momento que tenemos que tomar el volante de nuestro carro. Porque hasta ahorita las cosas nos han estado sucediendo en la mayoría de casos. Salvo de repente que tengo un chispazo o la bendición de mi madre o todas esas cosas, ¿no? O ya hay un nivel de bondad en nosotros. Quizá por ello estamos aquí. Bueno, pues vamos a estudiar todo esto para saber cómo hacerle. No solamente creerlo, sino vamos a saber. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? La mente está construida con autopistas de pensamiento. Bilam usó esas palabras y sus pensamientos para intentar destruir, o sea, maldecir, porque él tenía sus canales y su mente conectados hacia el juicio y el egoísmo. Entonces, aquí nos da la primera clave. Si en el transcurso del día yo ando negativo, juzgando a los demás, quejándome por todo, definitivamente mi realidad va a ser de acuerdo a la frecuencia. ¿Sí me explico? Entonces, aquí, por favor, tengan muy claro, séenlo en su corazón, que ninguna información me va a servir de nada si no la pongo en práctica. Y ningún maestro, por muy elevado que esté, me va a venir a dar unas píldoras de voluntad o unas inyecciones de bondad.
eso yo lo voy a tener que hacer. ¿Sí me explico? Porque ese es mi mérito. Y otra cosa que de una vez les aviso, cuando el individuo empieza a hacer su trabajo, se le empiezan a dificultar las cosas. ¿Sí? Es como un cuarto cerrado que está todo lleno de tierra y cachivaches y aparte no tiene luz. Nadie lo ve, pero llegas y prende la luz, pues ves un basurero. Es muchas cosas que no habías movido, que ni siquiera sabes que estaban ahí. Pues eso es, cuando yo empiezo a tener una técnica que me permita observarme de una manera más objetiva, entonces voy a ver mis defectos. Voy a ver por qué pasa aquello, por qué sucedió esto. En un principio, yo siembro frijoles y quiero que nazca maíz. Pues claro que no, van a hacer lo que yo sembré, pero no me doy cuenta. Y ahí está un gran enemigo. Bueno, hay muchos, pero uno muy marcado. Son dos más bien. Uno es, le echo la culpa a los demás, siempre. Y otra es, me victimizo. Eso es terrible. Cuando el pueblo de Israel, que Hashem lo sacó de las greñas de Egipto, pues precisamente el lío era ese, porque todavía se victimizaban y todo el tiempo andaban quejándose y queriéndose regresar porque ya comían, daban de comer melones y todo eso, ¿no? Y en el desierto no había nada. Así es lo mismo. Llega un momento que el individuo toma control de su vida, pero resulta que las cosas que antes se le antojaban, ya no se le antojan porque ve la raíz, la fuente, de dónde viene y ya sabe qué efecto va a tener en su vida y ya sabe que no le conviene. Está perdiendo su energía, es comprarlo barato, caro. ¿Sí me explico? Y casi siempre los que nos rodean no lo notan y se empiezan a alejar. O nosotros nos empezamos a alejar porque ya las borracheras no nos llaman la atención. Por poner un ejemplo, ¿no? Que nada tiene que ver, hay borracheras sagradas, entre paréntesis, ¿no? Pero sí me explico, en la medida que uno va dándose cuenta que en realidad no está tan dormido, lo que pasa es que no queremos hacer caso porque no nos conviene. Hashem siempre nos está hablando. Pero hay un detalle ahí, nos dicen los sabios, el alma te habla una sola vez, susurrando. Y la mala inclinación te está friegue y friegue todo el día. Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces, mm, cuando nos enganchamos con una ensoñación negativa, es lo que les decía. La ensoñación negativa no es que llegaron los malos espíritus a impregnarme con su negatividad. No, es que yo dejé de entrar en la mañana, sobre todo antes de levantarme, una energía negativa que yo agarré desde el día anterior, nada más la estoy rumiando de nuevo. ¿Cómo llega eso? Bueno, este tipo de asuntos que, como notarán, son cosas simples, bueno, pues en los libros sagrados se le llama impureza. ¿Me explico? Porque la mente debería estar limpia, enfocada en servir. ¿Sí? Bueno, aquí la clave, para que de una vez se vayan dando cuenta de qué se trata esto, de que no es, no es salvación, sino asadón, hay que empezar a trabajar con dos oraciones en la mañana. Uno es el Modéani y el otro es el Netilat Yadayim. Antes de levantarnos, Modéani Fanejam, Elejai Bejayam. O sea, hay que hacer una oración de agradecimiento al patrón porque otra vez estoy vivo, porque estoy aquí de nuevo, porque regresó mi alma a este cuerpo. Esa actitud de agradecimiento ya crea una frecuencia para todo el día. En mí, bueno, él me la crea, pero yo la estoy aceptando. ¿Sí? Si aparte, ya cuando me levanto, me lavo las manos y de nuevo sigo un ritual y vuelvo a hacer una oración de agradecimiento, refuerzo esa actitud de agradecimiento en la vida. Y si voy al baño y hago otra oración después, porque pues si alguno de los orificios se tapa, Dios nos libre. ¿Sí me explico? O sea, vuelvo a hacer un reconocimiento de lo que no le pongo atención, lo doy por hecho. Ahora imagínense si yo tuviera esa actitud todo el día, porque tengo brazos, porque respiro, porque hay alimentación, porque mi familia está bien, me la pasaría todo el día dando gracias. ¿Sí me entienden? No estamos lejos de la luz de Hashem, pero bueno, hay que empezar a verlo, incluso a sentirlo, porque muchas veces ni hace falta entenderlo. Se siente y tú sabes que es verdad. Bueno, entonces, estas oraciones ya se las dieron, ya las tienen, el Modéani, el Telat Yadayim de la mañana. ¿Ya se las dieron por escrito? Bueno, pues empiecen a hacer, espero que ya lo tengan, su diario cabalista, si así le quieren poner, ¿sí? Con fechas, datos, todo. Acuérdense que, por ejemplo, si queremos ser médicos, pues sabemos que vamos a ir a la universidad, ¿verdad? Y, Baruch Hashem, y ponemos atención, ¿por qué? Pues queremos ser médicos, pero en la vida no.
la vida la tomamos como que ya entendemos y resulta que es mucho más complicado aprender a vivir bien que a ser médico, ¿o no? Yo creo, ¿no? Porque nada nos ha enseñado, pero sin embargo eso es muy importante porque determina mucho cómo vamos a vivir, si somos, vamos a ser felices o infelices. Y de nuevo, esa es una gran diferencia en que alguien me va a salvar a que yo me voy a hacer responsable. Por eso son las técnicas de la cábala. Pero de nuevo, insisto, no para tener el poder y ser más fregón que todos y tener más que los demás, no, para compartir lo que estoy recibiendo. Bueno, entre paréntesis, perdón. Entonces, cuando nos enganchamos en ensoñaciones negativas, casi siempre empiezan en la mañana. En ese instante en el que su consciente está limpio, ahí es donde tenemos que meterle nueva información. Sí, acuérdense que es neurolingüística, esto es, estamos trabajando con la sinapsis, estamos creando nuevas conexiones neuronales. ¿Sí me entienden? O sea, abarca todos los niveles. Si no hay esas conexiones, las tenemos que empezar a generar. ¿Cómo? A través de la intención, a través del interés. Cuando hablamos de que la vasija tiene que ampliarse para recibir más luz del cielo, también implica el cerebro. Ahorita las carreteras que hay entre neuronas están chiquitas, son muy poquitas. Tenemos que hacer nuevas conexiones para empezar a aceptar nuevas ideas, como la más grande, ¿no? De que Hashem nos hizo para darnos placer. Adelante. Buenas noches, maestro. Buenas Mucho noches. gusto Ya, conocerle. Muy, muy linda la clase. Le Baruch Hashem. agradezco. Eh, pero tengo una pregunta ahora que está hablando de los canales de conexiones que tenemos en el cerebro. Cuando Ah, nosotros hacemos el rezo por la mañana, ¿verdad? Muchas veces vienen pensamientos que no tendrían que venir, ¿verdad? Un pensamiento cualquiera, por ejemplo, de alguna actividad que uno había pensado un día antes hacerla, ese día. correcto. Entonces, uno está en la oración, o sea, en el rezo, perdón, y Ujú, entonces resulta que vienen esos pensamientos. Entonces se dice de que si uno reza más rápido, uno puede bloquear, ¿verdad? Esos pensamientos. ujú, Pero ¿qué hago si rezo rápido y es como que mis pensamientos también son demasiado rápidos? Entonces, correcto. ¿cómo hacer para vencerlos? Muy buena pregunta, Baruch Hashem. Ya todos han escuchado el concepto del tikkun, ¿verdad? La corrección. ¿Se acuerdan del tikkun? Ok, aquí está el primer nivel de rectificación, Yehudi. Nunca le vas a ganar a los pensamientos. Oh, Tienes que aceptarlos como son, porque la fricción, lo que te distrae, es que te identificas con ellos, a ellos no les importas. ¿Sí me explico? Allí están, como las nubes que hay en el cielo. Si les pones atención, empiezas a buscar figuritas. ujú, ¿Sí me explico? No les hagas caso. Ámalos, bendícelos, porque te están ayudando a concentrarte más. ¿Sí me explico? Porque tu interés, tu intención se acrecenta. Ese es el trabajo del opositor. Nos ayuda a buscar luz. ¿Sí me explico? Son ayudantes perfectos para tu trabajo de Cabaná. ¿Cómo podría crecer de otra manera? ¿Qué pasa? Fíjense, cuando todo está tranquilo, se hace uno flojo. Al rato está haciendo la oración de memoria. En cambio, cuando algo te está atacando, pues, te mantiene alerta y estás duplicando tu esfuerzo. Y claro que si aceleras el ritmo, ya es algo que puedes hacer. Que funcione o no, eso no es importante. Lo importante es que ya encontraste una solución. Y a muchos les funciona, pero no a todos. Y no es la única solución, hay otra. Pero la que el Hasidú nos comparte es que si amas, o sea, si no te rebelas, porque eso viene de Dios también, si lo consideras como un regalo de Dios, esos pensamientos latosos y enfadosos, si los ves como una creación del cielo, también, que lo son, dejas de reaccionar y hasta te ríes de ellos. Es Hashem también. Recuerda, no existe nada que no sea Hashem. En Od Milvado. Todo es Dios. Cuando dejamos de juzgar, hay paz. ¿Está claro? ok, No hay que sí, gracias. revelarnos a lo que es. Porque allí está. Y qué bueno, alguna función tiene. Es más, la mente es perfecta. Tu trabajo es ese. Está reciclando pensamientos. En la medida que yo lo veo como un cuate, es más, te recomiendo una técnica. Ya verás, después lo vamos a ver más a fondo. Eh, Pregúntate cuando vayas a empezar, ¿de dónde va a venir mi próximo pensamiento? Y manda tu atención a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo. ¿Se explico?
Atrápalo antes de que llegue y verás que no va a llegar. Pero si llega, bendícelo y agradécelo y sácale provecho y agarra cura con él. Bueno, ríete con él, Ok, es Isaac. de- Y es muy divertido, verán. ok. Gracias, More. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, entramos entonces un poquito más, más profundo sobre los 5 niveles del alma. Eh, Judith, eso que compartiste es muy importante. A mí me funciona mandar mi atención a la planta de los pies o concentrarme en la respiración. Manda, o sea, mueve tu atención a otra parte de ti y ya no está la atención en el pensamiento y se va. ¿Sí? A mí me funciona mucho. O sea, una sensación global del cuerpo, la sensación de la planta de los pies, los zapatos, el calor, o me concentro nada más en el acto, no de cambiar la respiración, nada más en observar cómo entra y sale y agradecerlo, porque estamos respirando el Roja Kodesh. O sea, respirar es un acto divino. ¿Sí me explico? Como dicen, no podemos eludir las leyes, pero podemos usar una ley más elevada en contra de una más baja. Sobre la marcha veremos eso. Bueno, entonces, regresando a los 5 niveles del alma, esto, yo lo recibí del Arizal y el Tania. El rabino Isaac Luria, el Arizal, nos enseña que no tenemos una sola alma abstracta, sino que el alma es como un edificio de 5 pisos. Algunos sabios nos dicen de forma hasta burlona que nosotros vivimos como en un edificio de 100 pisos, no de 5, pero resulta que elegimos vivir en el sótano, en el cuarto más feo, que es el de la materia. En mi caso, como les digo, modestia aparte, como artista, yo me dedico a crear obra y lo que busco siempre es que sea hermoso, que los colores me hagan sentir alegría, que las formas sean muy proporcionales y que hagan sentir bien a quien la mira, tanto en su simbolismo, en su colorido, su forma, como el mensaje. Exactamente es así, así nosotros. Si nosotros empezamos a hermosear la vida, por ejemplo, tengo un par de años que empecé a plantar árboles y mucha planta. Antes yo miraba jardines preciosos y me daba envidia, pero al mismo tiempo lo sentía como muy lejano para mí, porque no tenía ni idea de cómo eso era posible. Y créanme, los primeros intentos que hice me murieron. Les daba demasiado abono o les echaba mucha agua. Pero ahorita estoy viendo que la naturaleza, que es Elohim, tiene sus reglas. Hay un orden en todas las cosas. Entonces, ¿cuál van a ser los factores básicos del cambio? Y primero, que yo tenga el deseo de cambiar. Y el cambio va a suceder en la medida de la fuerza de mi deseo. ¿Sí me siguen? Porque eso también tenganlo claro. Un hombre débil tiene un deseo débil. ¿Sí? En la medida que mi deseo se hace fuerte es porque yo me estoy haciendo fuerte, es porque mi voluntad se va acrecentando, porque no basta con que lo desee. Tengo que ponerme a hacer cosas o investigar quien me enseñe. ¿Sí me explico? Y ahorita pues todo está, el templo está abierto de par en par. Todo está. Lo que quieran aprender, de lo malo y de lo bueno, todo está a la mano. Entonces, retomando, el proceso por eso algunas personas hablan de que más que aprender tenemos que desaprender. Porque la información que tenemos, no es cierto, Baruch Hashem, lo que ahorita somos, lo que tenemos, todo como vivimos, es perfecto. Véanlo así, es perfecto tal como está. Ya nos llevó a este lugar, bueno, de aquí en adelante vamos a iniciar una nueva aventura, con nuevas características, con nuevas circunstancias, con nuevas herramientas, y la cábala es ella. Y bueno, pues yo me encargo de eso, Baruch Hashem, con la ayuda del cielo. Tenemos mucho para compartir. Y en la medida que lo practiquen, verán que es asombroso. El cielo nomás está esperando que pidamos ayuda y, y ayuda. Pero siempre tengan claro esto, lo que les comparto, es una responsabilidad. Estamos siendo entrenados para hacer un trabajo específico. Esto es un entrenamiento. Torah significa entrenamiento. Lo tengan de una vez. Bueno, entonces, estos niveles del alma, el primero, como ya les había comentado, el nefesh, tiene que ver con el cuerpo. Corresponde al mundo de Asiyah. Asiyah es la acción. Corresponde a la primera sefirot, que es Malkut, de abajo hacia arriba, el mundo de Asiyah y el nivel del alma nefesh. Son 3 arquetipos. Nivel del alma nefesh, el mundo de Asiyah y Malkut.
también tiene que ver con la tierra, también tiene que ver con Raquel. Ya veremos después en la medida que avancemos o profundicemos. Entonces, ese nefesh, como ya les digo, en la parte orgánica implica pues el movimiento interno, ¿no? El funcionamiento interior de nuestro cuerpo, todo lo que es corazón, todo lo que funciona. Por eso es nuestra vasija, es nuestro vehículo. Aquí hay un dato muy interesante, séllenlo en su corazón. Tiene tres vestimentas. Una es el pensamiento, otra es el sentimiento y otra es la palabra, ¿correcto? O sea, el alma se viste, de esa manera se manifiesta. Ok. El nefesh también tiene que ver con el instinto de sobrevivencia, ese que nos hace levantarnos aunque ya no haya para nada. Tiene que ver también con, precisamente es la burra de la historia de Bilam. Algunos que es burro, otro que es burra, pero es más apropiado burra porque se refiere precisamente a la materia, o sea, a Malkut, a la tierra, al mundo físico. ¿Por qué se le considera femenino? Porque recibe, no tiene. Es como la tierra, no tiene luz propia, recibe luz del sol. La luna también se le considera femenina porque no tiene luz propia, recibe y refleja el sol. Algún día verás, estudiaremos esas cosas, son muy interesantes. Entonces, ok, es el instinto de supervivencia, la burra que opera de la historia, es lo que nos mantiene vivos, pero es puramente físico y es solamente materia. En este punto es importante recalcar, y de una vez por favor séllelo en su corazón, que no es que la materia sea mala o negativa, no, al contrario, es perfecta. Y luego lo puso Hashem porque Él quiere que alguien lo ame, que lo amemos por nuestra voluntad, no porque le tenemos miedo o nos conviene. Por eso necesitamos una individualidad propia, pero somos egoísmo. Es egoísta una individualidad, yo quiero para mí. Entonces, en ese punto, lo cuestionable, por llamarlo así, de todas las escuelas de conocimiento, pero más énfasis en el judaísmo, en el hebraísmo, es lo cuestionable es que tú creas que todo lo que existe es materia nada más. ¿Sí me explico? Porque cuando mueras, si esa es tu idea, vas a poder ir junto con tu cuerpo. ¿Sí me entiendes? Porque no tienes nada más. Y acuérdense que creamos con la mente, creamos los siguientes niveles del alma, siguen creando realidades, ya sin necesidad de materia. Entonces el individuo no tiene un alma, o sea, no cristalizó un yo que soporte el silencio de la muerte, se va a evaporar. Pero bueno, está sujeto a la ley y solo Dios sabe qué pasará con él, no para no meternos en ese lío. Pero en general, si yo he logrado, Dios mediante, tener esa confianza, lo que le llaman el velo de Hashem, y saber que es otro paso más en esta extraordinaria aventura que es vivir, naturalmente que simplemente va a ser una puerta. ¿Sí me siguen? O sea, alguien en mí va a seguir creando. Por eso también dicen, alguien que, por ejemplo, con un alto nivel de voluntad, pero por la izquierda, con un alto nivel de odio o de miedo porque su familia se quedó o porque su dinero no lo quiere dejar, pues va a generar también un egregor extraño. ¿Sí me explico? Porque la energía es la voluntad y esa llega hasta donde Dios quiere, porque tampoco es infinita, pero 200 años más y se los avienta. Eso sí, por ahí andan haciendo cositas extrañas, ¿no? Pero en general, bueno, ya, perdón, me metí en un tema ya extraño. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Del Nefesh, de la parte física. La cuestión de usar los nombres en hebreo, en lo particular a mí me fastidiaba, ¿no? Me parecía como presunción que me eran en hebreo, ¿no? Pero sí es importante porque nos vamos aprendiendo un lenguaje nuevo, entonces es bueno tener el nombre de ese nuevo lenguaje. Y poco a poco se van juntando los nombres y llega un momento en que ya tenemos un lenguaje que aunque diga lo mismo, ya no significa lo mismo para nosotros. ¿Sí me entienden? Es el lenguaje del alma o del subconsciente, así le quieren llamar. Porque hasta ahorita las palabras ya tienen un significado preestablecido. ¿Qué significa? Que ya me dan una imagen preestablecida. Entonces, quiero aprender que una misma palabra me dé nuevos significados. ¿Por qué? Por eso son 5 niveles. Literal dice así que un pájaro es un pájaro, ¿verdad? Hay una historia que les comparto mucho con mis alumnos, se los comparto a ustedes, por ejemplo, cuando decimos la palabra azul. La palabra azul a una persona simplemente pues azul y nada, ¿no? Otro puede ser que le venga a la mente, no sé, la pared de la casa, ¿no? De su casa que está pintada azul.
¿Sí me entienden? O un carro que, o sea, genera en él creación. Hay quien hasta se puede trasladar al cielo azul, ¿no? Puede hasta volar en la inmensidad azul, nomás con la pura palabra. ¿Y si se dan cuenta? Estamos hablando de capacidad creativa. Por eso mismo, por ejemplo, si llega un pensamiento que me distrae, yo creo un resentimiento contra ese pensamiento que me distrae y esa es la frecuencia en la que yo estoy vibrando. ¿Sí me explico? Negativa, pero porque lo estoy rechazando. En cambio, si lo dejo que fluya, como el toro, pues ole, no pasa nada. Así pasa exactamente igual con toda la vida. Pero fíjense qué terrible educación nos han dado, donde nos dicen, es que si no te defiendes, eres un pusilánime, no tienes, no eres cobarde. ¿Sí explico? Y no, se supone que si alguien te ofende, tú tienes que darle de golpes también. Fíjense la educación que traemos. Bueno, pues ahora resulta que, ok, no vamos a poner la otra mejilla, en el judaísmo no existe eso, pero sí vamos a aprovecharnos de esa oportunidad en el que hay un nivel extremo o no normal o no común de agitación en mí para hacer una respiración profunda y aquietar y guardar esa energía. ¿Correcto? Porque ese berrinche, ese odio, ese resentimiento está gastando toda mi energía que el cielo me dio. ¿Sí me explico? Porque para todos ocupan frijoles. Un berrinche nos deja agotados. ¿Sí me explico? Nos conviene. Esto es por, como dicen, estudiar Torah es un buen negocio. ¿Por qué creen que los judíos les va bien? Bueno, por dos cosas, ¿no? Porque son muy ahorradores o muy trabajadores y luego la señora es la que maneja el dinero. Así que pues triunfan, ¿no? Bueno, ok. El siguiente nivel del alma, el Ruach, que es la parte emocional, es el piso de los sentimientos. Bilam tenía un Ruach tóxico, o sea, estaba lleno de envidia, ¿sí? De orgullo. Fíjense bien, por eso en el pasado se les llamaba demonios, reyes que hay que vencer, porque así son demonios. No, yo no creo que tengan cola eterno, ¿no? Pero para el caso es lo mismo. El hecho es que cuando el ego te atrapa, el individuo puede llegar a ser extremadamente cruel, incluso con sus propios seres queridos. Son energías que tienen mucho poder. Eso sí, no es así como nos pintan, pero sí tienen mucho poder y hay que, no son nuestras amistades, no son amigos nuestros. Es Hashem, pero hay que sí tener cuidado. Y Bilam, todos los arquetipos que ustedes van a ver en la Torah tienen esa función, todas esas historias tienen esa función de recordarnos todas esas cosas que están dentro de nosotros, en el pensamiento, en las emociones, en los sentimientos, todas esas cosas tan terribles de las que habla la Torah, nos pasan a nosotros también. Va a llegar un momento, verán, que cuando lean una parashá de la Torah, se van a dar cuenta que está hablando de ustedes, literal. Es más, ni tiene uno que leerla toda. En cuanto abres, y está, carajo, siento uno la patada que le da a uno, ¿no? Si es cierto. Y en las oraciones diarias que hacemos también, pues hay un bidui, ¿no? Reconozco que la regué y hago mi corrección. Aquí, por favor, hay que hacer el intento, por favor, séllenlo en su corazón, de que no es un rollo religioso común, es una técnica de trabajo, ¿sí me explico? Es física cuántica. Estamos moviéndonos de un estado de limitación a uno de libertad. Son técnicas. Pero por eso les decía, lo que todo el mundo lo interpreta como un rollo de fanáticos religiosos. Perfecto, qué bueno. Algún día les tocará también tener que buscar una nueva forma de vida, porque nada está a gusto cuando le duele. Y hay otro punto que también hay que considerar. No es que les duela porque no hagan lo que nosotros hacemos, simplemente porque están recibiendo las consecuencias de su propia creación. Y hay muchas paradojas, ¿sí? También, como dice, ¿por qué a los malos les va bien? El salmista, no recuerdo en cuál, lo leemos en Shabbat, nos habla de eso, donde dice que el Zohar también lo maneja, que a quien actúa mal y le va bien, en realidad es porque para que ya no tenga que reclamar nada después. ¿Sí me entienden? O sea, ya, ok, ya te di todo lo que querías, tú aquí yo no te debo nada. Arre. O, como dice también el salmista, en la mañana florecen y en la noche se les echan al fuego. Ese es el punto. Imagínense que, pues es una idea extraña, ¿no? Pero yo de repente así lo siento, ¿no? Cuando uno está identificado nada más con la materia, no sentimos más que esta piel. ¿Me explico? Pero en la medida que vas creciendo, vas sintiendo los otros cuerpos.
¿Sí me entiendes? Como cuando amas a alguien, su abrazo es extraordinario, o sea, no solamente es el cuerpo. Imagínense 5 niveles a todo lo que podemos llegar. Gracias, estamos así en que la humanidad se va a mover a ese lugar. Pero primero tenemos que quitarnos el egoísmo y el miedo, porque Hashem no nos puede dar esa, o sea, sí, vean la barbaridad que hay en el mundo. No puede dar más luz. No, Baruch Hashem, así es la ley. Pero bueno, sí nos da ayuda, si queremos, y le bajamos un poquito al egoísmo. Bueno, entonces, Bilam tenía su ruach lleno tóxico, lleno de envidia y de orgullo. Y ahí es muy importante darnos cuenta que en las emociones es donde podemos elegir entre amar u odiar. ¿Sí me explico? Otra cosa que deben de tener muy claro, la fuente de la voluntad es en las emociones. No la busquen acá. La fuente de la voluntad está en el corazón. Sobre la marcha vamos a buscar cómo entender esto, porque no es lo mismo un sentimiento que una emoción, ni una sensación que un pensamiento. Son mundos muy diferentes. Por eso cada libro de la Torah, trata con uno de esos centros. Bueno, Dios quiera y lleguemos a profundizar más en ello. Entonces, la Neshama, que es el tercer nivel del alma, que es la mente, es el intelecto conectado con Dios. Bueno, aquí estamos hablando de una Neshama rectificada, porque un individuo que trae su mente llena de pensamientos ociosos va a ser difícil que se diga que está conectado con Dios. Es nocivo. Sin embargo, si consideramos lo que el Sefer Gilgulim del Arizal nos dice en el libro de las reencarnaciones, que toda alma trae un trabajo específico y que a lo mejor le tocó ser un asesino. ¿Sí me entiende? O sea, también está cumpliendo un trabajo específico. ¿Por qué? Porque es la ley. Tiene que haber alguien que mate y alguien es... Bueno, esto ya es complejo, pero a la larga verán, se van a dar cuenta que todo está en un perfecto equilibrio. ¿Por qué no lo vemos así? Pues porque rechazamos lo que nos duele, ¿sí? Lo que nos incomoda. Bueno, o incomoda al ego más bien, porque el alma siempre está en paz. El ego no, pues que vamos a identificar. Entonces, este nivel del alma de Neshama es el intelecto conectado, es el piso donde nos damos cuenta que estamos soñando despiertos y decidimos frenar. Ok, les voy a compartir un secreto. La dualidad, hay 3 dualidades básicas, porque todas las cosas para que se muevan, tiene que haber 2 opuestos. ¿Sí lo tienen claro? Para que algo exista, tiene que haber dos opuestos y choquen. Si no, no hay nada, todo está quieto, como hielo, ni siquiera hielo, ni éter. ¿Sí me explico? Entonces, en el nivel más básico, que es el Nefesh, la dualidad es el placer y el dolor. ¿Sí? Son las 2 formas básicas que mueven a la gente, o nos mueven a todos. En el nivel del Ruach, las emociones, la dualidad básica es el bien y el mal, ¿correcto? Es lo que mueve las emociones. Esto es bueno, esto es malo. La dualidad básica que mueve la mente o la triada superior es la verdad y la mentira. ¿Sí me entienden? O sea, acá arriba se define qué es verdad y qué no. Acá en medio se define qué es bueno y qué es malo. Y acá el cuerpo define qué es doloroso y qué es placentero. Esas son sus cualidades. Ahora, su lenguaje, el de la triada superior es el pensamiento. El de Seir Anpin es las emociones. Ese es su lenguaje. Así funciona. Así lo vamos a ver. Y el lenguaje del cuerpo es la sensación. Por eso mismo deben de trabajar juntas las 3, porque nomás es puro rollo mental y no hago nada, de nada va a servir. No produce nada. Por eso en la Torah está escrito que Hashem crea, como dice, crea forma para hacer. O sea, crear, formar y hacer. Ok, entonces, posterior, los 2 niveles siguientes, que es Hayá y Ejidá, pues de eso casi no sabemos. Hayá, la identidad cósmica, es la intención pura. Ahí te sientes uno con la creación. Es de esos instantes que todos los hemos tenido, no sé, quizás la primera vez que, si tienen hijos, cuando vimos a nuestro hijo recién nacido y se cruzaron nuestras miradas, ahí el tiempo desaparece. No sé, a veces una puesta de sol hermosa. Esos chispazos, ¿no? Sí, sí tenemos chispazos. Te sientes uno con la creación. El siguiente nivel, que es Yehidá, que es el nivel más alto, es la unión total con el infinito, o sea, con el Ein Sof.
De eso pues no sabemos mucho, pero sí hay mucha información, la podemos trabajar a futuro. De hecho, si balanceamos bien los siguientes, los primeros niveles, todo lo demás llega por mérito. Bilam tenía un potencial intelectual enorme, o sea, de chama, pero su ego lo tenía atrapado en los pisos de abajo, en la parte reactiva del instinto del animalesco, usando esa energía para su capricho y para satisfacer sus emociones. Entonces, al igual que Bilam, cuando nos empecinamos en que las cosas salgan como nuestra personalidad egoica quiere, no vemos, nos volvemos ciegos. ¿Sí? De hecho, parte de lo que se le cuestiona a Bilam y se nos cuestiona a todos es que en general todos vemos y oímos lo que queremos oír y ver. Eso investiguen, verá, es muy real. Nunca vemos lo que no nos conviene. Bueno, entonces nos volvemos ciegos, nos enojamos con la vida y le pegamos a la burra. O sea, nos quejamos y nos rebelamos. Eso es pegar a la burra. ¿Sí? La burra en hebreo, burra o burro, porque creo que no tiene género, en hebreo es jamor y jamor es materia. Entonces, porque no vemos que el universo o la luz del creador nos está frenando para protegernos. Esta semana la meta es no ser un Bilam o no ser como Bilam, usar los 32 senderos de la mente, este, o sea, no usar los 32 senderos para andar con negatividades o creando novelas imaginarias. Cuando algo nos frene o no salga como queremos, hacemos una pausa y esto implica que subimos del nefesh al ruach. Cuando algo cuando reacciono ante algo y hago un alto y razono, eso es elevo mi alma. ¿Sí me siguen? De la reacción mecánica inconsciente a pienso. Eso es elevar el alma hacia la conciencia. Eso lo podemos hacer. ¿Sí? No está tan lejos la conexión con lo superior, pero va a ser mucho, mucho trabajo. Entonces, cuando hacemos ese alto, nos elevamos del Nefesh a la Neshama. Para pasar al nivel superior del Pardes, entonces, o sea, del Pesat, que es la queja, todo el tiempo me estoy quejando, este, eh, hay varias preguntas que nos sugieren, a mí me gustan dos, se las comparto. Eh, yo me pregunto, ¿qué me está queriendo mostrar Dios con esto que está pasando? ¿Y qué tengo que aprender de esto? Esas dos preguntas son muy buenas. El gran reto, mis queridos amigos y hermanos, es que se nos olvida todo. Por eso es muy importante apuntar. Como decía aquel amigo Confucio, ¿no? Más vale la más humilde de las tintas que la mejor de las memorias. Ahora bien, ¿por qué Dios hizo eso así? ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué no nos recordamos otras vidas? Que bastante tenemos con una. Y si nos acordáramos de todas las barbaridades que hemos hecho, la culpa nos aniquilaría. ¿Sí está claro por qué no nos acordamos? Baruch Hashem. Hay que aprender a recordar, pero ahora de manera apropiada. Eh, ok. Ahora son las 8:41. Caray, ya pasaron 2 horas. Qué rápido se fue el tiempo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo tengo rollo, ¿eh? Yo tengo para toda la noche. Porque todavía me gustaría explicarles cómo se hace el trabajo más específicamente, pero lo podemos dejar para la próxima semana. More, yo tengo una pregunta. Cuando usted Adelante, nos habló de que no es lo mismo, nos estaba hablando los sentimientos con las emociones. O ¿correcto? sea, ok, pero el ¿Verdad que está sentimiento, muy interesante? sí, el Sí. sentimiento está en el corazón, ¿es así? O, Eh, y, el frío, ¿qué es? ajá, el frío, bueno, es algo que sentimos, está Entonces en el no puede cuerpo, estar en el corazón, está en el cuerpo, está en el lo cuerpo, sen- está en el cuerpo. Ajá. ¿correcto? En- No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. Fíjense bien, Y para, para conocer nuestro equipo tenemos que empezar a meditar en eso, porque no nos conocemos. Ese es el problema. No nos conocemos, no conocemos las grandes capacidades que Dios puso en nosotros. Somos imagen y semejanza, acuérdense.
Tenemos todos los atributos de Dios, pero tenemos que empezar a verlos y respetarlos y agradecerlos, porque hay un protocolo, no nomás así ya te los di, como a ese de hoy te doy 20 millones, no, pues se va a destruir ese individuo. ¿No? Ahorita, si supiéramos toda la gran capacidad que tenemos de afectar, como el mal de ojo de este individuo, dañaríamos a muchas personas, incluso más a nosotros mismos. Un berrinche y, es más, les aseguro que cuando tengan un pensamiento negativo de alguien que se metió enfrente en el carro o lo que sea, mínimo le va a doler la cabeza a uno o a la otra persona. Entonces, en la medida que desarrollemos bondad, vamos a empezar a vernos, vamos a empezar a sentir curiosidad, tal como dijiste, que un sentimiento y una emoción no es lo mismo. Yo pensaba que sí, o no, no. Y de nada sirve que leamos libros sobre eso, no, tenemos que empezar a verlo, a nosotros. No vamos a ir de turistas, no, ahora vamos a practicarlo. Y en ese sentido estamos creando un fundamento para que el nuevo conocimiento no se desbarate. Necesitamos un fundamento, no ser como dicen los sabios, ¿no? De árboles con mucho follaje y sin raíces. No, ahorita estamos trabajando en las raíces, bien fundamentado para que cuando llegue lo de verdaderamente portentoso, no solamente lo agradezca y lo bendiga, sino que se lo pueda transmitir a otra persona de forma apropiada. ¿Sí me entienden? O sea, ¿ustedes creen que yo no quisiera darles todo en una pastilla? ¿O ustedes creen que Dios no quisiera así, tocar y ya estás, ya eres iluminado? ¿Y mi mérito? ¿De qué serviría? Pues por eso estamos aquí. ¿Sí me entienden? Él se ve a través de nuestros ojos. Por eso estamos aquí, Dios, porque estamos aprendiendo cómo funciona Él. Ya que lo aprendemos, pues entonces lo recibimos, lo aceptamos. Ahorita es un pensamiento que me estorba, lo critico, cuando es Dios el que me está hablando. Fíjense bien, ¿por qué lo critico? Pues porque ya no es como yo quiero. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la desgracia? No, Dios, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me tratas? O sea, ¿por qué me tratas así? ¿Cuántos sabios han hecho de su desgracia cosas extraordinarias? ¿Cuánta gente no pinta con los dedos, con los dientes? ¿Cuántos no han hecho descubrimientos portentosos desde la enfermedad, desde la muerte de sus familiares? ¿Sí me explico? Ese es el punto, Hasbe Shalom. Dios nos proteja de eso. No queremos entender tanto, nomás para ser felices. Es decir, que todo, por todo, todo tenemos que agradecer. No tenemos que enfadarnos realmente con nada de lo que Y nos... Judith, lo único que podemos hacer es el intento, porque es soñar, creer que podemos hacerlo. Hay que empezar a hacer el intento para darnos cuenta de verdad que no podemos. Y entonces sí le vamos a pedir a Él que nos ayude. Antes no, como yo lo puedo hacer yo solo, ¿para qué lo quiero? Pero cuando de verdad vemos que no sabemos nada, entonces, como cuando alguien está enfermo, el eguito se va hasta el piso y entonces sí hacemos oración mañanas, tardes y noches. ¿Por qué? Porque no hay ego. Eso es precisamente, podemos bajarle unas rayitas, entonces sí, recibimos más luz, más información, más inspiración y se siente el nivel de bondad y cómo la vida cambia. Ahora bien, hay el otro asunto. Cuando Hashem se aleja, el simbolismo que se usa es cuando ayudamos a nuestros niños a caminar. Ya ven que los vamos soltando, pero estamos a un lado de ellos, ¿no? Bueno, cuando parece que Hashem se fue, lo que pasa es que nos está dejando trabajar solos. Es cuando entraron a la tierra de Canaán. En el desierto él los alimentaba con maná. Pero en la tierra de Canaán ya no. Ya tenían que rifársela por su propia cuenta. No tuvieron que guerrear. Eso es lo que estamos haciendo. En la medida que vayamos aprendiendo, vamos a ser más autónomos, pero al mismo tiempo más responsables, porque la bendición llega inmediato, pero también la maldición. ¿Sí me explico? Que lo que yo digo se hace. Así que más vale que tenga cuidado con lo que hablo. Ujú, ¿Y si me entiendo. siguen? O sea, Sí, ser elegido, el pueblo de Israel, es una responsabilidad, no es una ventaja. ¿Sí me explico? Es más trabajo, porque te cuenta cuando te equivocas. Vean cómo les va. ¿Sí me explico? Tienes que sí, hacerlo porque ya sabes. Si no sabes, pues te la pasan. Pero cuando ya sabes, sí te llega el juicio. Entonces, ni modo, eso sí, ya es como los juegos de baraja, ¿no? Hay un momento que ya sabes jugar. Y aparte que lo que siempre nos garantiza el triunfo, vamos a llamarle así, es siempre pedir para los demás.
no para nosotros. Siempre, esa es la mejor, esa es la única garantía. O sea, la teshuvá, la tzedaká, o sea, compartir lo que tenemos con los demás, eso evita juicios sobre nuestros logros. Por eso mismo, Bilam, que es un ejemplo, que tenía todo, pero lo usaba para autoengrandecerse, pues claro que lo mandaron para atrás de nuevo. ¿Por qué? Porque no funciona, no es así la ley. Ok, tienes aquí la vida física, pero se te va a acabar en un determinado tiempo. Hagas lo que hagas. Si lo haces nomás para ti, pues, llegaste sin nada, te vas a ir sin nada. Ah, pero si haces para los demás, no solamente te llevas lo tuyo, sino también te llevas lo de los demás, el cariño de las personas, su respeto, su aprecio. O sea, ya tu alma lleva más lonche. Baruch Hashem. Ok, gracias. Pero mediten en eso, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre un pensamiento y un sentimiento? Eso implica hacer un escaneo interno. Obsérvense por dentro, porque de eso habla la Torá. Nosotros. ¿Cómo podemos movernos de la angustia, del resentimiento, de la incertidumbre a la certeza, a la confianza y con la ayuda del cielo? Todo es con la ayuda del cielo. Y verán que cosas funcionan mucho, mucho, mucho mejor para nosotros y para nuestras familias. Joseph, bueno, pues nos retiramos. Baruch Hashem, un gusto y un honor conocerlos. La verdad que me alegra el corazón. Creo yo que esto va a seguir. El próximo lunes seguimos. Apunten muchas preguntas porque de ellas, se fijan, de la pregunta surge más que de estar Sí, yo sí. ahí. Y me dan un tema, así nos vamos más en orden y sobre todo ustedes están más interesados y se benefician más, que es mi idea. Bueno, Sí, More, nos puede ayudar a comprender mejor o a entender mejor de quién soy. no más eso. Es Primero mucho. Dios, con la ayuda del cielo, a sus órdenes. Gracias. Shalom, que estén muy bien. Laila Top. More, Ah, una sí, pregunta, sí, dime. una última pregunta. ¿Había comentado que iba a dejar tarea o no se iba a dejar tarea? Ah, ok. Sí, tiene razón. Eso es bueno, acuérdame también porque ya el alemán de repente. La tarea consiste hacer un ticún cuando me atrape victimizándome o criticando a otra persona. Ya lo dije, pero en forma general, ¿no? Ahora va a ser una responsabilidad mía de atraparme, ¿sí? De moverme de Malkut, o sea, del Nefesh, de este hijo de tal por cual me cayó gordo. Ah, no, él también es una creación de Dios. ¿Sí me explico? Ahí me elevo, ¿sí? Para que vayan dándose cuenta de cuál es el trabajo que vamos a tener que hacer. No memorizar libros ni historias, no. Vamos a hacer un trabajo interno todo el tiempo. ¿Sí me explico? Mm, En la medida que me doy cuenta que sí puedo, bueno, entonces entramos a otro ejercicio. ¿Sí quedó claro? Cada vez que Sí, me More. atrape criticando o quejándome, digo, ok, ahí está la historia, me estoy inventando una historia. O como les digo, ¿de dónde viene mi próximo pensamiento? Pongan atención. ¿Sí me explico? Traten de ver si viene de la derecha, de la izquierda. Eso es un ejercicio de introspección. Eso, si uno se atrapa ahí, entonces se puede mover de la frustración, se puede mover al sentimiento de paz o se puede mover al pensamiento de tranquilidad. Esto los va a llevar a un punto que verán es extraordinario. En algún momento dado se van a dar cuenta que no son el pensamiento, no son el sentimiento, ni tampoco son el cuerpo. Entonces, ¿quién son? mm. Soy. Muy buenas noches. Yo también quiero entonces preguntar, Adelante. mm, si ya se nos fue el pensamiento, ¿cómo puedo detener o sea, la emoción o el sentimiento? ¿Qué tip nos da para atraparlo también? El mejor y el único, mi estimada Adasha, no lo trates de controlar. También es Hashem. ¿Sí me explico? La fricción, lo que nos molesta, es que lo negamos.
En la medida que lo aceptas, pierde su poder, porque la energía que le da poder es mía, no de la emoción. ¿Sí me entienden? O sea, la emoción se hace negativa o desagradable, que obviamente son las que quiero quitar, porque las emociones agradables, esas no quiero que se vayan. Entonces, lo que hace desagradable una emoción es que yo la rechazo. ¿Sí me entienden? La energía es lo incómodo, el dolor, lo feo que yo siento en mí, es que yo me rebelo. ¿Sí me entienden? Yo elijo no aceptar y eso hace que mi cuerpo segregue cortisol, adrenalina y una serie de sustancias que hacen que se me contraiga el plexo solar. ¿Sí me explico? Entonces, si la acepto, es un gran reto porque puede ser que alguien me insultó, por ejemplo, yo no quiero sentir eso. Alguien en mí, alguien me dice, no, esto no es justo, yo voy y se lo regreso. Bueno, ahí es donde entra la bondad, ahí es donde entra el Od El Milvado, solo Dios existe. Me está poniendo esta persona para probarme, que yo ponga en práctica lo que este cuate me dijo que pudiera funcionar. ¿Sí me explico? O sea, aprovechense de esa oportunidad cuando están en un extremo de emocionalidad, porque incluso si lo quieren fácil, pues pónganse a cantar, con eso se quita. ¿Sí? O hagan un tarareo, el nervio vago se relaja, ¿sí? O con las manos se mojan. Hay muchos ejercicios de hacerlo, pero ahorita yo les sugiero que mejor intenten aprovecharse de ello para que se acuerden, porque en general no nos acordamos. Es más, si quieren, hay otro ejercicio que también es muy recomendable. Miren, ahorita son como cuando les ha pasado que cuando a veces se mete uno el celular en la bolsa y quedó prendido y ahí sigue pasando videos y noticias y todo. Bueno, pues así vivimos. Ahora bien, ¿de qué se trata? O otra cosa, en la mañana salimos al trabajo. ¿A poco no les ha pasado que pasa una hora y llegan y ni cuenta se dieron cómo llegaron? ¿O no? Pues así vivimos. Entonces, cuando una emoción es muy fuerte, esa nos obliga a poner atención. Entonces hay que agradecerle que me está despertando. ¿Correcto? Debo sacarle provecho en ese momento de extrema emotividad o de reactividad, de hacer un alto, de moverme de esa negatividad que siento a un nivel de conciencia en el que digo, esto también es Dios, esto también es de Dios. Ese pequeño detalle que se relaje todo. El asunto de poner la atención en los pies, el asunto de poner la atención en la respiración, produce el mismo resultado. Pero de nuevo, yo les garantizo que la técnica funciona. Lo difícil va a ser que se acuerden de hacerlo, ¿sí? Así que aprovechen que hay un nivel de negatividad o extrema emotividad para acordarse, ¿sí? Agradezcanle, sáquenle provecho. Y verán cómo, es más, les aseguro que la próxima semana ya no va a ser igual como hasta hoy fue. Las emociones. Es mejor, nuestra mejor ayuda, ¿eh? Más que ahorita andan desbocadas. Pero ya alineándose, son hermosas. De ahí hacemos poemas, pintamos, hacemos un jardín, alabamos a los demás, porque a todo el mundo le gusta que lo traten bien. Es más, ya que hablamos de eso, hay que empezar a tratarnos bien nosotros. Y parece que somos nuestros peores enemigos. ¿Sí me entienden? Hay que tratarnos bien a nosotros. Nosotros somos nuestro prójimo Mm. y agarrar práctica. Bueno, ¿algo más? Un comercial, maestro Abraham. Adelante. Les acabo de poner ahí en el chat, ya algunos de ustedes ya conocen la cuenta del SEC. Estamos en proceso de formalizar lo que es la persona moral para poder tener una cuenta a nombre de la comunidad. Sin embargo, todavía estamos utilizando, como yo soy el tesorero, estamos utilizando una cuenta, tres diferentes métodos, ya sea una cuenta por transferencia, con tarjeta, vía OXXO o PayPal. Las clases no tienen costo, sin embargo, como todas las series con los demás maestros, su SEDACA es bien recibida para efectos de los pagos de los servicios, el internet, el Zoom, todo lo que se tiene que pagar alrededor. El maestro Abraham ni ninguno de los maestros del SEC tienen ningún tipo de honorario. Deberíamos pagarles, ¿verdad? Todos nosotros, sin embargo, ellos no cobran nada por las clases, que se hace a través del SEC. Y entonces ahí los dejo también a su consideración, su SEDACA.
y que Hashem se los multiplique. Gracias, maestro Abraham. Entonces, ya que tocaste ese tema, es importante resaltar que el desapego solamente se va a afianzar en mí en la medida que lo practique. Por eso desde el principio se estableció un diezmo. En la ley de la expansión, si yo no comparto lo que tengo, es porque tengo miedo a tener necesidad después. ¿Sí me explico? Eso sí, no quiere decir que voy a dar todo lo que tengo, pero aunque sea 10 pesos, si me acostumbro a siempre estar compartiendo, será acá, se forma un flujo constante de recursos. Pruébenlo, pruébenlo. No se trata de dar todo y al rato ser el encuerado yo, no. Hay que dar una parte con la conciencia de que el patrón me está mirando. ¿Sí me explico? Tampoco lo voy a seducir ni lo estoy sobornando, no. Lo que estoy haciendo es liberarme de la idea de que todo está malo y que me va a ir mal. ¿Sí me explico? Porque hay quien se aferra hasta 20 pesos. O sea, no, eso es vivir muy chiquito. Hay que empezar a mover y véanlo. Entre más muevan, más va a llegar. Ahora bien, ¿cuál va a ser? ¿Cuándo se van a dar cuenta que va a empezar el flujo? Cuando empiezan a sentirse confiados. Mm. ¿Sí me explico? Cuando sientan la confianza, el dinero es una energía y para eso es, para hacer cosas. Y si beneficiamos a otros en relación a la energía de ese recurso, pruébenlo. ¿Para qué hablamos de eso? Porque eso sí, en general, en mi caso, pues yo también vengo del rollo cristiano, pues yo al principio pensé que acá estos señores se querían hacer millonarios, bueno, pues yo tengo más años que ellos, que tenían cuentas en las Bahamas, ¿no? No, no, este es para los recursos, ¿no? Eso es para que se mantenga la renta, para que todo lo que tiene un servicio de una sinagoga. Por eso hacemos esto, aparte del amor para compartir. Pero es obvio que sí, con recursos, gracias a Dios, nosotros nos va bien, tenemos nuestra carrera y bendito sea Dios, va muy bien. Pero, pues sí, queremos crecer también como sinagoga y por eso estamos trabajando. Baruch Hashem, de corazón se Maestro, los agradezco yo, todos nosotros. maestro, ¿el tzedaká se considera como una misma? Es una misma. Ok. Es el desapego, pues, o sea, sí. Incluso a nivel más serio, te tiene que doler. ¿Me explico? O sea, te tiene que doler que la sueltes. No, no tiene efecto. Y aparte, la mejor misma es aquella que nadie se da cuenta. ¿Sí me explico? O sea, que das tu recurso, tu tiempo, lo que sea, y nadie se da cuenta, solo él. Hay muchos niveles de compartir. Y son reglas, ¿eh? Son reglas del juego en relación a que Malkut, que la parte física, pues es lo que sea Joseph, ¿no? O sea, cómo salió rico de la limitación de Egipto. O sea, de todo esto, no solamente vamos a salir ricos de recursos, de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, sino también de recursos. No, pero hay que ser creativos. Y lo más importante, que es la esencia de lo que es el trabajo en el pueblo judío, lo vamos a hacer entre todos, no nada más uno. ¿Sí me explico? O sea, aquí el trabajo es en grupo. De 20 pesos por cabeza se hacen cosas muy buenas. Sí, o sea, esa idea de comunidad es eso, trata. ¿Por qué hay tanto lío ahorita en el mundo? Pues porque cada quien se rasca con sus uñas. Nos han dividido, nos han estado haciendo pelear entre nosotros. Obvio, ¿por qué? ¿No? Mientras si no nos unimos, pues ellos sacan provecho. Pero bueno, la idea es que eso ya se acabó. Se están destruyendo lo que era antes, los valores que soportaban las sociedades, se destruyó. Tenemos que hacer una nueva forma de ordenarnos. Y obviamente tiene que estar desde la bondad, tiene que estar desde el deseo altruista de beneficiarnos, pero de verdad. Por eso mismo se hace un trabajo con relación al cielo, no como una creencia, sino algo que es real. Que yo lo puedo ver en mi cuerpo, lo puedo ver en mis emociones, lo puedo ver en mi mente. Puedo ir y venir a voluntad, conectarme con él. Sí, sí, sí está claro ese punto. O sea, en ese nivel, pues ya qué quieres si estás conectado con el patrón. ¿Sí ¿Me explico? O sea, pero como dicen, pues Hashem te da las llaves del almacén hasta que ya no lo ocupas. Pero ya no pides para ti, pides para nosotros. Cuando ustedes hagan una acá, que toda su energía, que todo su amor, que toda su confianza vaya en esa moneda, a través de sus manos, que a esa persona le vaya bien, que esa persona deje de pedir, por ejemplo, porque hay gente que es un oficio, hay gente que eso, y mismo es terrible. Entonces, que despierte de ese nivel, ¿no? Que vuelva a tener optimismo para que por sí mismo busque sus recursos, que produzca. ¿Sí, sí me explico?
O sea, toda esa energía de confianza, de fe, de optimismo. No es el papel, no es el billete, es su intención la que él está recibiendo. Entonces, si ustedes comparten una sedaca con la idea, por ejemplo, de que el SEC se eleve, que la sinagoga se eleve, imagínense, sería mucho más rápido. Pero de todas maneras, estamos haciendo un trabajo precisamente en el cual nosotros también tenemos que rectificar cosas. ¿Me explico? Hay una capacidad de organización que se ocupa, no nomás ahí está. No, hay que organizarlo bien. Por eso Joseph ahorita comentaba, está haciéndose todo de forma legal, bien fundamentada, para que esto quede establecido para futuro, porque nosotros no vamos a estar todo el tiempo. ¿Sí me siguen? O sea, es un trabajo en el que cada quien pone un ladrillo, no uno pone todos los ladrillos. Cada quien pone un ladrillo y de repente ya tienes un edificio. Desde una casa bien ordenada, tu familia en lo emocional, o un país, una ciudad, un país. Ese es el pueblo judío a través del tiempo, luchando por mantenerse unido, logrado. Entonces, es un sistema que funciona caladito por milenios. Ahora sí nos retira. ¿Algo más? Pues no, ¿verdad? Las 9. Ya son las 9, decime, señor padre. Bueno, bueno, mis queridos amigos, pues a la orden. Ahí ¿tienen correo, Joseph? No, en el chat, regularmente en el chat es donde Bueno, si estoy. quieren hacer preguntas, lo que se les ocurra, nomás que no sea a las 3 de la mañana, por favor. Pero siendo mensaje, pues se les contesta, en mi caso, les contesto cuando lo vea. Tengan seguro, les contesto porque les contesto. A la Muchísimas orden. gracias, maestro Abraham. Felicidades. Aquí damos el inicio entonces ahora con estas nuevas clases de los lunes. Y primero Dios, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Baruch Hashem. Gracias. Gracias. Laila Tov. El Eterno los bendiga y proteja. Gracias.